Hola, nosotros somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas y vamos a presentar bases de datos on cloud de la materia Bases de Datos uno. Pues bien, el equipo de exposición comprende a Nick Russell y Ana Choque y mi persona Mauricio Gonzalo Pérez Soracho. Pues bien, vamos a tocar diferentes Sí, te puntos acuerdas. para lograr entender el título del tema y saber de qué estamos hablando. Vamos a empezar diciendo los conceptos. No sin antes decir, empezar con esta frase, ¿no? Nosotros no vamos al cielo, nos almacenamos en la nube, que después de esta presentación va a cobrar un poco más de sentido. Bien, vamos a empezar con el concepto de base de datos. Base de datos no es nada más que un conjunto de información organizada que la podemos utilizar en cualquier momento y a beneficio nuestro, de manera que podamos tener un respaldo de toda la información que hayamos almacenado en ellas. Eh, el tema dice que es base de datos on cloud, y para saber qué es on cloud, viene del inglés encima de la nube o en la nube. Pues bien, como ejemplo, cuando la memoria de un celular se llena, lo preciso es subirlo a la nube, pero no muchos saben dónde se va la información almacenada. Pues bien, este concepto va de la mano de Joseph Carl Robert Lickedy Leader, que fue prácticamente el que quería que todo el mundo esté conectado por una red y que guarden toda esa información en una red. Y en la actualidad es, su palabra se cumplió, ¿no? Pues bien, dejando atrás ese tema, vamos a dar una idea de la diferencia de un servidor local con un servidor on cloud. Pues bien, un servidor local, como ya sabemos, es un ordenador el cual va, lo tenemos de manera física. Pues esto se controla con varios equipos y un switch y una base de datos en donde se va a almacenar, de tal manera que este va a recibir el nombre de servidor. Pues bien, tiene sus ventajas y sus desventajas. A continuación, vamos a decir cuáles son las ventajas. Tenemos el control total todo el tiempo del servidor. Tenemos un abundante espacio en el disco. Eso quiere decir que podemos almacenar bastantes cosas. El espacio en disco es barato. Eso quiere decir que en cualquier momento cuando nuestros discos se llenen podemos ir a aumentar o a duplicar el espacio. El ancho de banda es barato, puesto que solo un servidor tiene que andar conectado a Internet y eso reduce el costo del Internet. El almacenamiento SQL es barato, pues solo tienes que pagar por un equipo, no por todos los equipos que van a ser usados. Y existe el alto rendimiento en este tipo de servidores, pues al estar en una zona predeterminada, hay más velocidad en el acceso de la información y los datos. Ahora, como contras tenemos las especificaciones rígidas. Mm, Estos equipos tienen eh, ciertas características que deben cumplir para poder funcionar o administrar estas bases de datos. Pues siempre por la potencia máxima. Eso quiere decir que tus equipos prácticamente son más costosos de acuerdo a las necesidades que tienes. El espacio limitado del disco físico. Por decir, tenemos un disco de 1 tera y este disco se llenó con varios archivos. eh, no se puede, mm,
ese momento subir la capacidad, pues tiene sus límites. Después tenemos el límite de la escala física. Eso quiere decir que en la empresa en la cual se va a instalar, empresa, colegio, instituto o institución donde se vaya a instalar este servidor, pues va a ocupar un espacio el cual no siempre está pensado para ese espacio. Otra contra es las fallas de hardware, pues si alguno de estos discos falla, puede que la información almacenada en él se elimine o se dañe en ese momento. A continuación, mi compañero Nick va a continuar con el tema. Empezamos. ¿Qué es el cloud hosting? Muchas veces te has puesto a preguntar o te has puesto a preguntar por qué cuando accedo a una página, la página me dice error en el servidor. Muchas veces nosotros decimos que tal vez puede ser un error de computadora o tal vez puede ser un error, no sé, un error de internet, pero muchas veces no es así. El hosting, vamos a empezar desde ahí, este término hosting, es no más que otra computadora almacenada como servidor. Y estas tienen también sus ventajas y desventajas. Como desventajas está que si ocurre algo en el hosting, no nadie va a poder ingresar, a menos que tengas un acceso excesivamente para poder ingresar o para poder resolver como técnico. Ahora, tenemos varias ventajas y desventajas o contras. Las ventajas sería que este hosting cloud como tal, ya está predeterminado. Cuando nosotros adquiramos los servicios, solo es necesario adquirirlo. Software ya tiene preinstalado, todo lo que necesitemos. Tal vez quieres instalar con Linux, Windows, y si eres un poco raro con Mac, bueno, eso ya depende de cada quien. Pero aquí ya esto ya nos ventaja mucho. ¿Por qué? Porque una vez que adquiramos cloud se va a dividir en todas las partes del mundo, por así decirlo. Va a tener una computadora o un hosting en muchas partes. Y aquí quien sea ya puede acceder. Y aquí ya no sería necesaria la compra de el switch como tal, porque para esto ya, como está en diferentes partes del mundo y como ya hay grandes compañías detrás de esto, que luego voy a mencionar, ya cada compañía está haciendo lo suyo. Tiene su refrigeración, tiene sus equipos de mantenimiento. Como pueden ver, hay también una gran empresa en Estados Unidos donde es un edificio gigante de 5 pisos, donde ahí están sus hosting, sus servidores, su switch, todo ya guardado para que esto sea de cloud. Y no es la única, sino es que este cloud se divide por varias partes del mundo. Ahora, tiene un ilimitado espacio a comparación del hosting normal. ¿Por qué? Un hosting normal, como estamos adquiriendo esto, ya sería guardar en otra computadora. Y este hosting tiene su CPU, su RAM, tarjeta gráfica, su tarjeta madre, su procesador como tal. Y una vez que tengamos esto, el disco duro tiene un límite, tiene un espacio predeterminado, tiene un límite. Ahora, ¿por qué digo que esto es una gran ventaja? El cloud tiene ilimitado espacio. ¿Cómo está? Se parte en diferentes partes del mundo. Quien sea ya puede acceder. Y cada computadora o cada servidor o cada hosting tiene su determinado espacio, como también la otra parte, un ejemplo, en Bolivia puede tener 1 tera y en China puede tener 10 teras, ambos serían 11 teras, y depende de la compañía o de la persona que diga que quiero 15 teras, se va a conectar los dos y también se va a hacer una copia y va a ser, digamos, en la India y ahí va a tener sus restantes de teras que quiera. Permite escalar de forma dinámica, elástica. Esto ya es algo más para compañías grandes como Netflix, voy a hablar más adelante, que ya el servidor puede acceder desde todas partes del mundo. Un ejemplo que decía que nosotros tengamos nuestra empresa que se va a llamar USFA o cualquier nombre y alguien de Japón, China, Taiwán quiere acceder a los servicios. ¿Qué va a pasar? Que en este momento que ingrese la conexión va a ser un poco lenta ya que estaría accediendo por
gran distancia desde Japón hasta aquí, y va a ser algo no muy escalable. Ahora, elástico ya sería que la copia que tenemos, la información que tenemos aquí, el servidor más cercano, el cloud más cercano de China, y se va a copiar de la misma manera. Y el individuo que de Japón quisiera entrar al servidor ahí o a nuestra página, tranquilamente lo va a poder hacer, ya que esto sería de una escala forma elástica. Ahora aquí viene lo un poco más contra, contradictorio, se puede decir así, que aquí esto es muy costoso, pero también pagas por lo que usas. No es como el hosting normal, que el hosting normal dices 10 teras, 10 teras tienes que usar. Y si quieres aumentar, aumentas. Pero aquí no, digamos, no pagas por adelantado, sino usas un tera te van a cobrar como debe. Pero también hay que recalcar que esto es un poco caro, no es algo barato, no es algo que muy fácil una persona normal puede acceder, que empresas grandes nomás pueden acceder. Contras, el ancho de banda ya es ilimitado y es muy costoso, ya que necesitamos tener un internet de conexión bien estable, ya que constantemente los archivos se están copiando y pegando en diferentes partes del mundo, así que el internet tiene que ser muy estable. El almacenamiento cada SQL, ya que las conexiones que hacemos van a ser un poco más lentas, y ahí SQL, la misma empresa, te va a proporcionar una conexión con más ancho de banda, por así decirlo, una manera de colocar algo simple, pero ahí ya vas a poder acceder de forma más rápida y ya no como un ejemplo que siempre pasa, entras en una base de datos y poco a poco se va tardando, y esa es una mala práctica, una mala manera, así que esa es una contra de cloud también. El bajo rendimiento en muchos casos, como igual se está copiando y pegando, no muchas veces se tiene el acceso inmediato, pero sí más rápido que un hosting normal. Y la falta de control, ya que esto tiene muchas etapas, mucha seguridad también como tal. Y la falta de control de uno ya no es como tal garantizada, ya que como va a estar en diferentes partes del mundo, no siempre te va a permitir el acceso, aunque seas un administrador o root. Siguiente, por favor. Y ahora, ¿cuál es bueno? Hosting o cloud. Esto dependiendo de la empresa, dependiendo del uso personal que se va a dar. Para una empresa tanto nacional es suficiente con un hosting, ya que este solo eso necesitaríamos, ¿no? Digamos en Bolivia, alguien de Tarija puede ingresar y tranquilamente un hosting muy ingresar. Ahora en cloud ya estoy listo para empresas gigantes, tanto está Netflix, Amazon, YouTube creo que ya empieza a utilizarlo, ya que tiene su propio servidor basado. Y esto ya sería un poco más de sedes, pero no estamos para hablar de eso. Siguiente. Ahora tenemos las diferencias, tenemos la diferencia bien grande, que el hosting solo es una computadora, un otro equipo. Puede ser también como gran conexiones, ya sea, muchos ya han visto la granja de hosting que hay. Esto, como lo decía antes, es vital, fundamental para algo tradicional, ¿no? Algo físico, donde necesitas un gran contenido, donde necesitas equipo, soporte, pagar técnicos y necesitas un gran espacio. Ahora el cloud o la nube nos proporciona más alta disponibilidad, ya que esto está en varias partes del mundo, y como contratas los servicios, la empresa se va a encargar personalmente de que tu almacenamiento no se caiga. Nunca vas a tener caídas como pasa en el hosting, nunca vas a tener errores o 404, 407, casi no vas a tener esos errores. Ahora, alta disponibilidad, ya que muchos van a poder acceder, y esto ya no tiene límite como el hosting, que tiene un límite, no me acuerdo la persona cuántas, pero sí tiene un límite. Ahora, en el hosting como tal, como un buen desarrollador, siempre va a tener una copia exacta de lo que estamos haciendo. Si tenemos una base de datos, un ejemplo de una tienda, o sea, Hypermax, un ejemplo así, va a haber una copia respaldada en otro hosting, o sea, dos hostings, por así decirlo. Ahora en el cloud ya es algo más copia y pega por todo lado del mundo, ya que la información constantemente se va a estar copiando y pegando. Esto se va a guardar en periodos pequeños de backup, que así se llama, y que esto no va a estar permanentemente en el hosting,
para que quien se acceda va a estar en constante movimiento. Ahora, si en el hosting logramos perder la información, se perdió. Se perdió para siempre. Y si la copia también perdemos la información, igual, ya toda la información sería en vano y bosada. En cambio, en el cloud ya no es así, porque como tenemos copias constantes, en un lugar se puede acceder a la copia y recuperar la información. Siempre vamos a tener un acceso confidencial y un acceso siempre seguro. Como tenemos copias constantes, en un lugar se puede acceder a la copia y recuperar la información. Siempre vamos a tener un acceso confidencial y un Ahora, acceso también tiene sus seguro. limitaciones. El hosting como tal, como está limitado, como es una máquina física, la máquina física tiene sus fallas, sus cortes, como puede ser el corte de luz. En cambio, como hosting ya como tal, se puede usar a uso personal. Yo me instalo mis switch, mis componentes y como tal, pero no siempre voy a tener internet en su cables de carga, no siempre voy a tener conexión a la energía, muchas veces siempre tenemos cortes y esto es una gran desventaja. Y como tal, el servidor no va a estar funcionando. En cambio, el cloud, como se divide en muchas partes, tiene un acceso bastante bueno. Un ejemplo, muchas veces ustedes escucharán que el término YouTube se cayó. Ya, bueno, un día estaba navegando y YouTube dejó de funcionar. Pero pasando 5 15 minutos volvió. Y esto no es tal como que el hosting lo hayan arreglado en 15 minutos, todos son unos capos, un cracks. Ya está, no. Como tal, el último YouTube que se cayó fue hace un mes o 2 meses, fue del cloud de la India y su respaldo fue directamente a Estados Unidos. Esto lo pueden ver en una página. Bueno, ahí podemos ver con qué cloud están conectados y por eso en 15 minutos lograron solucionar el problema. Como está en constante copia y pega, fue acceder al servidor de Estados Unidos y tranquilamente no tuvieron fallas. Como si hubiera sido un hosting tradicional o un servidor tradicional, sí hubiera sido un poco más grave porque esto tal vez para si hay un corte de energía al hosting, hay que sí o sí hay que revisarlo para ver si no tiene fallas, si no tiene complicaciones. Es un tema bastante amplio. Ahora, las mejores bases de datos relacionadas con la nube. Aquí ahí tenemos bastantes, pero tratamos de mencionar lo más principal. Tenemos a Amazon Aurora, que esto ya es un poco más para grandes empresas. ¿Por qué? Amazon Aurora empezó con los mismos chicos de Amazon, ya que querían una forma mejor de manejar sus datos, ¿no? Y esto empezó con la invención, o bueno, cabe recalcar que Cloud nació hace tiempo, pero a finales de la década de los 90 empezó a usarse, ya para 1999 empezó con el uso. Y desde ahí empezó, bueno, Amazon nació un poco más antes, pero necesitaba una manera más rápida de conectarse. Así que Amazon Aurora es un cloud bastante fuerte y bastante grande y en lo personal la número uno. ¿Por qué? Porque Amazon Aurora maneja Netflix, maneja YouTube y Facebook también tiene no todo, pero sí tiene una gran parte guardada ahí. Tenemos a AWS RDC, que es lo mismo que Amazon Aurora, pero aquí es un poco más, el alcance es un poco más limitado, más pequeño, ya que aquí ya empezamos con un poco menos de, ¿cómo decirlo? Menos ancho de banda. Es una desventaja de AWS RDS. Tenemos el Snowflake, que es lo mismo que ya he mencionado, pero aquí es un poco más rápido, la información viaja un poco más rápida. Cada quien tiene su manera de codificar su código, sus almacenamientos, y cada quien tiene su manera de cómo está almacenar los datos. Tenemos Oracle, que Oracle nació como una empresa de desarrollo para programadores y que actualmente maneja bastante información como base de datos, igual que Amazon Aurora, son competencias grandes. También voy a mencionar a Microsoft, que en la última década se ha levantado fuertemente y bueno, aunque Microsoft esté dedicada a cloud, más que todo está más enfocada en inteligencia artificial, ya que quien sea puede acceder a su mantenimiento, a lo que ofrece Microsoft, pero con un coste elevado, pero ya es algo más sostenible como cloud en inteligencia artificial. Y ahora mi compañero. En la segunda parte de las mejores bases de datos relacionales en la nube, podemos citar
SQL Server. Es, la ventaja de Microsoft SQL Server es que cuando adquieres la licencia, puedes tener acceso a diferentes herramientas para la administración o la gestión de base de datos con el lenguaje SQL. Pues bien, su interfaz no es tan complicada, pero tiene sus falencias cuando se las compara con estas otras empresas que brindan servicio de base de datos, ¿no? Si bien comentaba de Oracle, quiero citar que MySQL, MariaDB son hace un tiempo ya forman parte de Oracle. Pues bien, igual se debe pagar licencia para manejar estos servicios. Y pues bien, ¿y por qué dejé a un lado a Postgre? Postgre ha sido desarrollado por las personas que, por los desarrolladores que trabajaban en MySQL, Microsoft. Es una unión de todas, no de todas, de ciertas de estas doctrinas al momento de sacar una base de datos, pues es de código abierto. Eso quiere decir que tenemos acceso a bastantes herramientas, pero no pagamos, ah, no pagamos por su uso. Eh, y aparte, la diferencia está en que su interfaz al momento de manejarla, claro, maneja con SQL, pero es más amigable a diferencia de MySQL y MariaDB. MariaDB es prácticamente MySQL. Eso es lo que se dice. Habría que hacer una comparación, tal vez en otro video. Eh, pero entre gustos y sabores, no se sabe, ¿no? Pues bien, eso sería la presentación del grupo y muchas gracias.